Ustedes saben que a la hora de ir evaluando sucesivamente el proceso de pase de los sistemas inquisitivos a los nuevos sistemas acusatorios, siempre utilizamos tres grandes dimensiones, tres grandes variables que son las que nos han permitido ir viendo cómo se implementaba ese sistema y cómo se consolidaba el proceso de reforma. Una tiene que ver con la capacidad que han tenido sobre todo los nuevos ministerios públicos en América Latina para construir un eficaz control de la criminalidad, algo que en algunos países es extremadamente difícil. La segunda es de qué manera los procesos de reforma de la justicia y sobre todo sus nuevas grandes herramientas, como son la oralidad, la publicidad, el nuevo papel del juez, adquieren o no confianza, legitimidad en la ciudadanía, entendida básicamente como confianza y autoridad. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera, cómo los sistemas de reforma podían fortalecer el sistema de garantías. No ha sido fácil en estos ya más de 2 décadas que llevamos de trabajo, establecer con claridad cómo armonizamos estas 3 dimensiones en el seguimiento de los procesos de reforma. Y yo creo que aquí hay un punto en el cual me parece que esta investigación viene a establecer un hecho crítico, un hecho que es un paso adelante en este proceso de seguimiento de los procesos de reforma. Esta investigación viene a completar las 3 dimensiones en las cuales nosotros evaluamos el sistema de garantías, que es defensa pública, estándares de defensa penal efectiva y estándares de defensa penal efectiva y el acompañamiento de la abogacía privada. Entonces, por eso quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene esta investigación en completar el conjunto de herramientas conceptuales, teóricas que tenemos alrededor de hoy, cómo podemos mirar todo el proceso de reforma en América Latina y en México. Si nosotros queremos tener una mirada sobre el sistema de garantías, esa mirada del sistema de garantías no la podemos tener en abstracto sobre el reconocimiento normativo, sobre las ideas generales acerca de la defensa, sino que todo el sistema de garantías confluye a la situación concreta de una persona en particular. La perspectiva para analizar la fortaleza del sistema de garantías es la perspectiva de aquella persona concreta que está sometida a proceso y cómo el conjunto de derechos que uno le reconoce confluyen de un modo integrado, confluyen de un modo activo hacia la caja de herramientas que esa persona tiene para defenderse. Ustedes van a encontrar que esta perspectiva es una perspectiva que está muy fuertemente marcada en toda la investigación. Pudimos determinar que el derecho a la defensa y su efectividad puede ser desgranado en 20 derechos específicos concretos. Esa cartilla de los 20 derechos cumple, en primer lugar, un efecto de clarificación de la jurisprudencia. Y aquí hay un hallazgo de investigación que a mí me parece importante destacar. En general, cuando hablábamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos decíamos, inclusive leyendo la literatura sobre la Corte Interamericana, que la Corte había tenido una etapa en la cual su preocupación central había sido las víctimas, sobre todo las víctimas de grandes violaciones a los derechos humanos, que esa había sido la preocupación central de las víctimas y algunos inclusive le objetaban a la Corte Interamericana el que tuviera una preocupación tan fuerte de la víctima. Después se dijo la Corte Interamericana empezó a preocuparse de las condiciones carcelarias, básicamente porque las condiciones carcelarias en América Latina constituyen una violación flagrante a los derechos fundamentales más elementales. Y en general, la hipótesis que yo mismo tenía era que todavía la Corte no había entrado en un análisis minucioso de el derecho de defensa del conjunto de
garantías judiciales que conforman el derecho de defensa que sí tenían una aplicación normativa en los artículos de la Corte Interamericana. Al estudiar la jurisprudencia, pudimos notar que eso no es así. La jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre estos 20 derechos que surgían de un análisis muy concreto de las normas de garantías judiciales establecidas en el pacto, tenía bastante desarrollo. Es más, tiene un desarrollo bastante exhaustivo. Ustedes van a encontrar cómo en la investigación hemos podido encontrar suficiente jurisprudencia de la Corte sobre cada uno de los estándares, y si no, hay aproximaciones en la complejidad de los fallos de la Corte Interamericana que nos permiten hoy hablar de que existe una jurisprudencia interamericana clara sobre estos 20 derechos que forman la defensa penal efectiva. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes conocen que todos nuestros países están en un proceso más intenso, menos intenso, de incorporación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a su propia jurisprudencia nacional, ya sea porque las Cortes Supremas lo están utilizando directamente como una fuente directa de interpretación del pacto y han incorporado el pacto al bloque de constitucionalidad, o porque las Cortes Supremas, creo que el caso de México es así, empiezan claramente a utilizar la jurisprudencia de la Corte como fundamentos directos o complementarios de su propia jurisprudencia, o porque en otros países esto es más intenso aún, son los propios tribunales de segunda y primera instancia quienes están utilizando directamente el pacto y las interpretaciones de la Corte sobre esto. Entonces, poder clarificar esto, poder clarificar la jurisprudencia de la Corte, se convierte en una herramienta de trabajo muy concreta para modificar la jurisprudencia nacional. El segundo elemento importante de esta investigación tiene que ver con el hecho de que hicimos el ensayo no solamente de desgranar lo que llamamos derecho de defensa usualmente en América Latina, en estos 20 derechos específicos, sino que hicimos el ensayo de ver si se podían construir estándares a partir de allí, estándares más específicos. La palabra estándares las utilizamos siempre de un modo confuso todavía en América Latina, porque no tenemos claro cómo es la producción de estándares. Pero si ustedes ven, van a encontrar en el libro que a partir de los 20 derechos se construyen 50 estándares. En general, la producción de los estándares no debe ser solamente un trabajo de imaginación. En general, para que la producción de los estándares tenga fuerza, es un trabajo de extracto. Hay que sacarle el jugo a la jurisprudencia, pero luego, como la jurisprudencia a veces no tiene tanto jugo, lo que hay que hacer es reunir a los actores para pactar con ellos cuáles son los estándares. Por supuesto que en la medida en que elaboramos este tipo de estándares, de ahí salen líneas de trabajo que van a ser claves en el desarrollo futuro del sistema acusatorio. La investigación, una investigación voluminosa, va a mostrar con toda claridad que cuando uno confronta los derechos, los estándares con la realidad, no de todo México, sino de algunos estados, hay una brecha enorme. ¿Las brechas se corrigen todas con capacitación? No. El carácter minucioso que tiene esta investigación sirve para uno de los principales problemas y temas y desafíos que tenemos en la reforma en América Latina, que es detectar las prácticas que tenemos que cambiar. Nosotros, uno de los problemas que tenemos en los modelos, digamos, deduccionistas de capacitación, es que creemos que se trata de descubrir el sentido de las normas con el arsenal de la interpretación que tengamos más o menos sofisticado, pero no nos damos cuenta que cada vez que descubrimos el sentido de algo que hay que hacer, ese algo que hay que hacer tiene que desplazar algo que se está haciendo. Una segunda dimensión de virtudes que tiene este desarrollo analítico tan preciso de los 20 derechos y los 50 estándares, que es el primer paso, es que sirven también, y esto se ha demostrado claramente, y la investigación de México lo demuestra con toda claridad, en una matriz
de investigación empírica y esa matriz de investigación empírica me sirve para detectar prácticas a corregir. Cuando yo tiro la red en el mar de la justicia penal, los peces que me salen son prácticas que tengo que revertir o que tengo que alentar porque son prácticas virtuosas. Eso es lo que salgo a pescar con mi red, cosa que a veces cuando hacemos investigaciones empíricas no sabemos con toda claridad qué es lo que estamos buscando. Aquí es muy concreto y tienen una matriz de investigación empírica que se ha probado. Tienen todavía, ustedes lo han hecho en 2 estados, así que le faltan 30. Tercer chamba que les dejo. Hay 30 estados para completar la investigación empírica. Así que el tercer libro que vamos a presentar dentro de 2 años, pues este es más trabajoso, es un libro así de gordo, o 2 tomos así, que se llama La defensa penal efectiva en México, vista a través de las prácticas de sus 32 estados y la Federación, 33. El detalle enferma la cultura jurídica porque no tenemos claro varios de los problemas fundamentales. Y como esta es una investigación minuciosa, si no la leemos volviendo hacia la simplicidad, que es lo que nos salva del laberinto inquisitorial que está en nuestras mentes y en nuestras emociones, digamos, podemos llegar a confundirnos o hasta agravarlos. Y después tener un tratado sobre los 20 subderechos del derecho de defensa y ahí vamos a terminar totalmente confundidos. Todo el esfuerzo del sistema de garantías respecto del proceso acusatorio tiene que ver con introducir o reintroducir, como quieran ustedes, pero yo creo que en América Latina tiene mucho más de introducir que de reintroducir la idea de verdad en el proceso penal. No voy a hacer metafísica de la verdad ahora aquí, pero si ustedes ven la gran crítica al sistema inquisitorial, es la crítica becariana, digamos, decirle, miren, si nosotros tenemos una justicia que es una maquinaria para ejecutar los intereses del rey, el lenguaje moderno, los poderosos, la Corte Suprema, los medios de comunicación, las grandes mayorías, eso le pondremos el nombre de justicia, pero es un batallón al servicio de la política criminal o de los intereses de alguien. Esa es la justicia que todavía, que nos legó España a nosotros, ese es el modelo inquisitorial, y en ese modelo inquisitorial no hay garantías, no hay independencia, no hay nada. Hay una maquinaria de gestión de intereses. Y ahí rige el gran aforismo antiguo que rescataba a Radbruch: si el juez es tu acusador, en un sentido lato, solo Dios puede ser tu defensor. Por lo tanto, el desmontaje de esta justicia gestora de intereses es la clave de todo el sistema de garantías. Y el desmontaje de eso marca algo que se lo debemos a ese panfleto genial que hace nacer el derecho penal liberal, que es de Delite y de Le Pen, que nos dice claramente, el núcleo central, clave de la justicia republicana es el fuerte compromiso del juez con la verdad. Y ese fuerte compromiso del juez con la verdad no significa cualquier cosa. No significa, por ejemplo, que el juez deba salir a buscar la verdad. Significa una verdad, significa un principio mucho más fuerte de compromiso entre el juez y la verdad, que es que el juez tiene que exigirle la verdad al acusador. Eso es todo. El sistema acusatorio, cuyo nombre alternativo es un sistema basado en el principio de inocencia, se funda en una idea muy simple que nos va a permitir comprender luego los derechos de defensa. Entre el acusador, que puede ser el rey, los más poderosos del país, la multitud enardecida, los medios de comunicación que me han masacrado, frente a todos esos acusadores hay 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, no sé cuántos serán acá en México, personas a las cuales le damos la llave de la cárcel, a ellos solos, y le decimos, usted, su obligación como juez republicano, usted no abra la llave de la cárcel sin antes exigirle que esos acusadores le prueben la verdad del hecho. Esto es el sistema acusatorio. La gran fuerza del proceso de reforma en América Latina es no haberse escapado de esto. Y todos sabemos que esta verdad, convertida en una verdad de puño sobre los sistemas de justicia penal de nuestro continente, es una gran herramienta de cambio. Y un sistema de garantías es aquel que provoca que un sistema de justicia penal sea fino, tenga calidad en la producción de lo fáctico. Este vínculo profundo entre el hecho y la verdad luego se expresa
en el sistema de garantías en base a condiciones de construcción de la verdad. Eso es, el sistema de garantías obliga al acusador a un conjunto de condiciones acerca de cómo se construye la verdad. No puede construirla ni por rumores, ni de cualquier modo, ni de cualquier manera, sino que esta verdad del hecho, que está en el centro del sistema de garantía y en el centro del funcionamiento de la justicia y en el centro de mi derecho de defensa, se construye de un modo específico. Y visto del derecho de defensa, esto se clarifica. Esto se clarifica porque respecto de la verdad del hecho, yo voy a tener 3 grandes bloques de manifestaciones de mi derecho a la verdad. Por eso quiero clarificar esto para que luego se lean los 20 subderechos. Primero, yo tengo que tener el acceso a toda la información acerca de aquello por lo que me están acusando. El núcleo central, por eso ustedes van a ver los derechos, pero hay derechos claves, el núcleo central de este derecho a contar con toda la información que van a utilizar para encerrarme en la cárcel, es lo que llamamos la certeza de la acusación. La certeza y la completitud de la acusación. Pero luego este derecho de la certeza y la completitud de la acusación ha ido expandiéndose hacia las etapas iniciales del proceso. ¿Y qué es lo que nosotros le estamos diciendo? ¿Y qué es lo que los estándares están diciendo? Aquella persona que comienza como simplemente sospechada, ¿no es cierto? Aquella persona que después va a ser imputada, obviamente ya después va a ser acusada, tiene que tener desde los inicios la información necesaria acerca de por qué el Estado decidió ingresar a esta persona dentro de la órbita de la persecución penal y policial. Y ustedes van a ver, cuando estudien, que hay un conjunto de estándares, Ed los explicó con toda claridad, pero hay un conjunto de derechos que tienen que ver con el derecho a tener información. El derecho a tener información sobre la naturaleza y causas del arresto o de la detención y los derechos que emanan, a ser informado sobre las causas, tener información sobre cómo puede defenderse, tener acceso a la evidencia que se está utilizando para ese momento. Es decir, un juicio imparcial presupone una preparación del juicio que no sea sorpresiva. Y la primera dimensión es el acceso a la información. El imputado es una persona que tiene que tener siempre acceso a la información que se va a utilizar para luego meterlo en la cárcel. El segundo núcleo de derechos gira alrededor de otro principio muy clarito. Bueno, no solamente le decimos al acusador, muéstrame lo que tiene, show me the money, muéstreme lo que usted tiene contra mí, sino que le estamos diciendo que el imputado tiene que tener él mismo todas las facultades de contravenir la información que está utilizando el acusador. El derecho a contravenir, el derecho a contradecir, el derecho a contraexaminar, el derecho a controlar es el núcleo, el segundo núcleo básico del cual se van a despedir un conjunto de derechos que me explican también parte de estos 20 estándares que hoy están admitidos por la Corte Interamericana y creo que en esto hay una conjunción de normas que ya prácticamente podemos decir que son mundiales, que forman parte del estándar universal de derechos humanos o mundial. Digamos. Y a partir de allí, de esto de yo puedo contravenir, me van a hacer el derecho a tener la asistencia técnica suficiente, el abogado. Tan importante es la presencia del abogado para que yo pueda transitar este litigio con calidad que el Estado está obligado a dármelo, nace la defensa pública. Van a ser las facultades de la defensa no solamente para contradecir en sentido negativo la información que tiene el acusador, sino para introducir el mismo información que es relevante para el caso y por lo tanto van a nacer las facultades de investigación propias de la defensa, un gran tema que hoy se está discutiendo sobre cómo organizarlo de un modo práctico. Y también va a generar la conjunción de estos dos primeros núcleos, es lo que va a conformar la esencia del juicio imparcial. El tercer núcleo de
de derechos y luego de estándares tienen que ver con la tercera gran manifestación de esto, es, bueno, deme toda la información, déjeme contravenir toda esta información y mientras yo hago esto, no me trate como culpable. Y sobre todo, no me ponga preso si soy inocente todavía. Esto no lo hemos podido resolver. La prisión preventiva es la institución maldita del derecho procesal. Pero no logramos resolver el hecho de que los jueces, más allá de lo que escriban, siguen tomando decisiones fundadas en la peligrosidad del sujeto, en la repercusión social del hecho y en la gravedad de la pena pedida. Estos tres núcleos, entonces, muéstreme toda la información. Déjeme intervenir en esa información contándole y criticándole las costillas y poniendo lo mío. Y tráteme como inocente. Son los tres principios alrededor de los cuales yo organizo estos 20 derechos. La lucha por la defensa penal efectiva es uno de los ejes troncales históricos de la lucha por los derechos humanos. Una lucha inacabada, una lucha que siempre nos convoca, pero será esforzada, pero es una lucha que nos enaltece.